Bueno, múltiples análisis se han conocido en las últimas horas de las características del paro de actividades. Por 12 horas que se le planteó al gobierno de Javier Milei, acompañado esto de una movilización, cuando apenas van 45 días en el poder. Es todo un récord, es lo más rápido que ha habido en la historia en la materia, lo cual ha desatado varios cuestionamientos. Y hay cuestiones a observar. Quiero saludar a Marcelo Bermolén, que es abogado y director del Observatorio de Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Marcelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un placer acompañarlos. Lo mismo digo. Bueno, contame, ¿qué fue lo que te pareció ayer? ¿Qué planteos prevalecieron? Y referente a la calidad institucional, ¿dónde nos pone esto por el tiempo récord en que se ha declarado este paro? Bueno, nosotros hicimos desde el Observatorio de Calidad Institucional un análisis de todos los paros que se han hecho en estos 40 años de democracia. El de ayer fue el paro número 43. De 43 paros generales que se han hecho en Argentina, 27 se le han planteado a presidentes no peronistas, es decir, el 63, casi el 63%, a 4 presidentes, incluido Milei, que acaba de iniciar, que apenas llevan 12 años en el poder, ¿no?, de estos 40. Por otro lado, a los presidentes peronistas se le han planteado nada más que 16 paros, el 37%, a 7 presidentes peronistas, algunos con reelección, como el caso de Menem o de Cristina, que llevaron adelante 28 años de gestión administrativa de la Argentina, ¿no? Entonces, esto que pasó ayer, este récord que acaba de plantear la CGT, de producir el paro más rápido contra un presidente electo en la historia de la democracia argentina, se suma a otro récord, el de no haberle hecho un solo paro general al expresidente Alberto Fernández, convirtiéndolo en otro récord, porque es el único presidente sin reelección en la historia de la democracia que culmina su mandato sin paros generales, ¿no? En medio de datos económicos durísimos, digamos, récords también de inflación, de pobreza, de indigencia, de pérdida del poder adquisitivo, de malas condiciones para los argentinos. El sindicalismo argentino pasó del último paro, el 29 de mayo del 2019, a Mauricio Macri, a este paro de ayer, a Javier Milei, como si en el medio no hubiera nada, ¿no? Como si en el medio no hay nada que mirar, nada que criticar. Y repite este patrón histórico que nosotros pudimos comprobar, que es ser beligerantes con los presidentes no peronistas y mucho más con los reformistas, y ser complaciente, amable y te diría hasta cómplice en algunos casos con los presidentes de signo peronista, ¿no? Esto es un poco el patrón histórico que ayer repitió la CGT con un paro que yo considero apresurado, que me parece que no le dio mucha fuerza, mucho poder a la central obrera. Me parece que al contrario, ¿no? Más bien la debilitó, mostró las internas, la pelea de los hermanos Moyano entre sí, la idea de ganar la calle, ¿no? Rápidamente, de encontrar un enemigo, que es lo que suele hacer, digamos, el sindicalismo y el peronismo como fuerza hegemónica, la necesidad de encontrar un enemigo común para paliar las diferencias internas. Bueno, aquí nosotros tenemos un gráfico que vos generosamente con los estudios que has hecho nos has enviado y que tienen cifras que son realmente sorprendentes, ¿no? El primer paro contra el doctor Raúl Alfonsín, y eso que venía empujado por el halo de la recuperación democrática y demás, fue a los 269 días, es decir, no esperaron ni siquiera un año. Después el doctor Alfonsín sufrió 13 paros, nada menos, ¿no? Los famosos 13 paros. Fue el presidente de la historia de la democracia con más paros generales en su contra, 13 paros generales. Al único que le hicieron también paros en el mes de enero, ¿no? Porque sí, es un mes atípico hacer un paro general en el mes de enero, lo sufrió Alfonsín, y el otro expresidente al que le hicieron paros en el primer trimestre de gestión fue Fernando de la Rúa. Sí. Y los dos presidentes no terminaron su mandato constitucional. Sí, absolutamente. A los 77 días ya Fernando de la Rúa le estaban haciendo un paro. Yo recuerdo prácticamente las cruzadas de Saúl Ubaldini contra el doctor Raúl Alfonsín por mis canas y por mi edad. Te darás cuenta que era perfectamente grande y ya profesional en la época de eso, y era muy, pero muy sorprendente. Al doctor Duhalde tardaron 142 días en hacerle. Era una situación muy particular, ¿no? Era una situación de crisis, y además es el único presidente peronista no electo por el pueblo, digamos, no tuvo mandato electivo. Y me parece que ahí, como veníamos de la crisis de 5 presidentes consecutivos, el sindicalismo se le animó a más, ¿no? Pero a los presidentes electos de gen peronista
el primer paro se lo plantean al cuarto año de gobierno, ¿no? Lo cual es una diferencia enorme con estos 45 días de ayer de Javier Milei. Bueno, y Mauricio Macri lo llevó un poquito mejor, siendo presidente de otra fuerza política, a los 484 días. Es interesante cuando analizamos lo de Alberto Fernández, que vos muy bien mencionabas. Vos sabés que hace poquitas horas atrás tuve oportunidad de hablar con un integrante destacado de la Confederación General del Trabajo, Omar Plaini, que decía, bueno, no, en realidad no es que no hicimos medida de fuerza durante 4 años, fueron 2 porque durante la pandemia, que duró 2 años, ¿cómo le íbamos a hacer una medida de fuerza? Está bien, pero después no hiciste ninguna, no hiciste absolutamente ninguna. Habría que recordar que a Fernando de la Rúa le hicieron 8 paros en 2 años de gobierno, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y es precisamente de lo que habla otro de los gráficos, que es del total de paros generales. Alfonsín a la cabeza por lejos con 13. Segundo, bueno, Carlos Menem. Lo que pasa es que Carlos Menem estuvo 2 periodos, ¿no? Y con una política muy diferente a la que propugna la Confederación General del Trabajo y el Partido Peronista tradicionalmente. Es cierto que a Carlos Menem le plantean 8 paros, al igual que Fernando de la Rúa, pero en 10 años de gobierno. Claro. Y que además le dan una tolerancia de 1.221 días antes de hacerle el primer paro, digamos, ¿no? Y en esos 1.221 días el sindicalismo argentino fue tolerante con una hiperinflación y con un plan Bonex, ¿no? Esto hay que decirlo para mostrar cómo se va acomodando de manera dual el sindicalismo argentino según quién está en el poder. Sí, me acuerdo que de todas maneras venía con la promesa Carlos Menem en ese entonces de la revolución productiva y el salariazo, ¿no? También miro después la frase que si yo le decía la verdad de lo que iba a hacer, no me iba a votar nadie, ¿no? Esa era otra de las frases. Bueno, Eduardo Duhalde, un periodo mucho más breve con 2 paros. Néstor Kirchner, tan solo 1. Cristina Fernández, 5 paros. Cristina Fernández tuvo 5 paros generales, repitió el patrón de Alberto Fernández. En el primer periodo de gobierno no tuvo paros generales, es la única que también repite ese patrón. Después pierde el invicto en el segundo mandato, y más que nada en una pelea encarnizada con Hugo Moyano por el impuesto a las ganancias, ¿no? Que ese era el eje. En realidad había otro trasfondo, que era la transferencia de fondos a las obras sociales y una disputa clara de poder, ¿no? Después Moyano también terminó de alguna manera negociando con Mauricio Macri, y eso le permitió a Mauricio Macri al principio de su gobierno ser el único presidente de los no peronistas que tuvo un año entero sin paros, que fue el 2016. Después Macri tuvo paros en el 2017, 2018, 2019, repitiendo la secuencia de los presidentes no peronistas. Para terminar, quiero preguntarte, casi en términos demasiado básicos y futboleros, ¿alguien ganó? ¿Alguien perdió? ¿Cómo ves lo que pasó en el día de ayer? Me parece que todos perdimos, ¿no? Con este planteo de un paro tan rápido. Yo hablaba también en el informe del lenguaje desestabilizante, esta idea de que el sindicalismo, al plantear un paro tan pronto y repetir con intensidad paros a los presidentes no peronistas, genera un factor desestabilizante, que fue reforzado en la palabra, en el lenguaje, ¿no? Ya lo habían instalado la semana anterior. Pablo Moyano hablaba de voltear el DNU y la ley ómnibus, eligió el verbo voltear, cuando podía haber utilizado derogar, anular, ¿no? Y Héctor Daer habló de que no van a poder caminar por la calle los dialoguistas, ¿no? Entonces uno se plantea, ayer repitieron ese patrón en el medio del acto, diciendo que querían tirar al ministro de Economía, al Riachuelo, repitiendo o añorando, digamos, circunstancias muy duras de la Argentina en materia de derechos humanos. Entonces me parece que el sindicalismo perdió imagen, perdió fuerza, lleva esta dualidad de pasar de la pasividad frente a Fernández a la radicalización contra Milei, los expone, ¿no? Los expone claramente frente a la sociedad, y me parece que el gobierno también tiene que encarar una mirada distinta, porque con minorías legislativas no puede gobernar a la fuerza, ¿no? Se necesita obligatoriamente el diálogo en la Argentina, algo que no estamos muy acostumbrados. La última experiencia de diálogo profundo que tuvo la Argentina fue en el 2001, el diálogo argentino. Desde entonces solo hay escaramuzas de diálogo, pero no hay diálogo profundo entre las fuerzas políticas. Sí, de hecho, un moderado y un hombre que conoce como nadie por la gran muñeca política que posee y tiene una gran experiencia, como el doctor Pichetto, estaba muy molesto con las dos partes. Estaba muy molesto con los dirigentes sindicales porque esto atrasa
atrasa de un modo inasible, pero también estaba muy molesto con el doctor Caputo, con el ministro de Economía, por el tratamiento y la forma, no sé si a modo de amenaza, pero sí con un discurso amenazante que había tenido con particularmente los gobernadores, de los que por otra parte necesita. Me parece que la dureza y la amenaza tienen que empezar a desaparecer de la Argentina. Si queremos construir una posibilidad de país, ¿no? Me parece que si no, lo que vamos a repetir es también patrones históricos. Marcelo, gracias por el tiempo. Un placer acompañarte. Un saludo. Marcelo Bermolén, abogado y director del Observatorio de la Calidad Institucional de la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Tenemos más y se lo contamos en apenas un par de minutos.